Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de belleza. Hoy voy a compartir con vosotros cuál es mi rutina de belleza diaria y cómo me maquillo de manera natural. Me he propuesto que este vídeo sea de esos en los que de verdad dices, voy a hacer un maquillaje sencillo y natural y de verdad lo sea. Porque no sé vosotros, pero a mí me frustra muchísimo cuando veo tutoriales de belleza y te dicen, no, es un maquillaje rápido, se hace en 5 minutos con productos que todos podemos encontrar y luego es lo más complicado del mundo. Yo lo que voy a compartir hoy es mi día a día. O sea, os voy a compartir cuáles son los productos que estoy utilizando, por qué los utilizo, por qué me funcionan y voy explicando paso a paso. A lo mejor queda un poquito más largo de lo que sería hacerlo estando calladita yo solita, pero os garantizo que esta es una rutina que se tarda muy poquito, es muy rápida, sobre todo para mí, para esos días en los que a lo mejor he estado todo el día trabajando en casa, voy a salir por la tarde y me quiero maquillar en un pispás. Pues este es el maquillaje que utilizo. En todos mis vídeos de maquillaje siempre os doy muchísimo la brasa, recordándoos la importancia de desmaquillarnos después del maquillaje. ¿Por qué? Porque si luego cuando nos vamos a acostar por la noche nos aplicamos nuestro tratamiento de belleza, si no hemos limpiado bien el rostro no sirve de nada todo lo que nos hagamos. Bien, pues en el vídeo de hoy os voy a insistir en la importancia del tratamiento antes del maquillaje, porque aunque utilicemos productos de maquillaje que tengan tratamiento y que cuiden nuestra piel, no sirve de nada. O sea, si de verdad queremos estar guapas, tenemos que tratar la piel antes. Y vais a decir, qué rollo, pero esto no era un maquillaje sencillo y rápido. Sí, lo es. Pero no podemos saltarnos, desde luego, los 3 pasos, que son 3 productos básicos: serum, contorno de ojos e hidratante. Para mí es sagrado aplicar estos productos todos los días por la mañana y ya luego me maquillo. Además, ahora que llega el otoño, es que no podemos olvidarnos de esta rutina ni un solo día, porque es cuando nuestra piel lo necesita más que nunca. Después del verano, de pasar largas jornadas al sol, con los cambios de temperatura, los viajes, el estrés ahora de la vuelta al trabajo, al colegio, todo. O sea, nuestra piel en otoño es cuando más necesita que la mimemos. A mí, desde luego, esta época del año me parece crucial para empezar el nuevo curso y empezar siempre un nuevo tratamiento y ver un poquito qué es lo que nos hace falta. Así que voy a empezar por el serum, que bueno, es un serum natural de Freshly que estoy utilizando ahora. Es el Serum Green Vitamin Concentrate Serum. Es un serum que, bueno, veis, como tiene ingredientes naturales hay que agitarlo bien para que se junten todos, porque si no, también os digo, si aplicáis directamente la pipeta sin agitar, estáis perdiendo ingredientes naturales que aportan luego muchísimos beneficios. A mí me encanta este serum porque además de tener ingredientes antioxidantes, también es antimanchas, que bueno, vais a ver que este año he hecho los deberes, o sea, porque yo normalmente tengo mucha tendencia a las manchas solares y aún así, aunque haya aplicado protector solar, siempre tengo alguna mancha, especialmente ahora que estoy embarazada, estoy de 7 meses de embarazo y es inevitable. Pero recuerdo que el año pasado tenía un poquito más de mascarilla, sí. Y desde que he empezado a utilizar este serum, que tiene un alto contenido de vitamina C, que es lo mejor para combatir las manchas en nuestro rostro, he notado muy buenos resultados. Para aplicarlo, importante, utilizamos la pipeta que viene y aplicamos solamente 4 gotas. Una en la frente, otra en las mejillas y otra en la barbilla. No hace falta que sean gotas muy grandes, no hay necesidad de desperdiciar el producto. Y lo extendemos con suavidad dejando que absorba. Me encanta además este serum porque tiene una fragancia que, como está hecho de ingredientes naturales, o sea, la mayoría frutales, tiene un olor que parece como si fuera un sorbete de frutas. Y yo siempre os digo que a mí este tipo de productos que huelen bien al aplicarnos, pues al final nos motivan, nos ayudan, digamos, de alguna manera a no saltarnos esta rutina. Pasamos al contorno de ojos y este es el Hyper Concentrate Contour Serum. Es muy fácil de aplicar, como veis el botecito es mínimo porque hay que aplicar unas pequeñas gotitas, también utilizando la pipeta, solamente es necesaria una gotita en el contorno y repartimos con el dedito suavemente, dando pequeños toquecitos. Este contorno de ojos de Freshly tiene una gran concentración de activos naturales que están pensados pues para mejorar lo que es todo el aspecto, o sea, que se vea un tono uniforme, reduce las bolsas, las ojeras, vamos, es la fórmula mágica y ya os digo, todo a partir de ingredientes supernaturales. Y pasamos al tercer producto y no por ello menos importante, que es la crema hidratante, también con ingredientes naturales de Freshly. Esta es la crema Bloom Orchid Face Cream, que es la clásica hidratante que hay que aplicar por todo el rostro. La repartimos de manera uniforme
y recordad siempre que hay que aplicarla de dentro hacia afuera. Esta crema facial hidratante, ligera y de rápida absorción está pensada para incrementar la hidratación en un 115%. También calma y reduce la rojez y la inflamación, combate el estrés oxidativo y los radicales libres. También tiene efecto anti-aging y antioxidante, al igual que el serum que os he recomendado, y también incrementa la producción de colágeno y elastina. Seguro que más de una estaba pensando al principio del vídeo, madre mía, qué mala cara tiene esta chica hoy, y en efecto, los que estáis pensándolo estáis completamente en lo cierto, porque hoy he tenido una mañana de mucho trabajo, estoy un poco cansada, el embarazo, y la verdad es que he pensado, menudo día para grabar un vídeo belleza. Pero también quería de verdad mostraros la realidad, la realidad. Un día como hoy que tengo mala cara, vais a ver cómo aplicando los productos y el maquillaje, vais a ver el resultado ahora mismo en unos segundos. Si aún no conocéis y queréis probar los productos de Freshly, que son completamente naturales, os voy a dejar aquí un código de descuento de un 25%, que no solamente os valen para los productos que os he mostrado hoy, para toda la web podéis echar un vistazo porque tienen un montón de productos de belleza y también hay maquillaje. Y ahora que voy a empezar ya con el maquillaje, vais a ver que hay algunos productos que son de marcas naturales y otros pues que no. O sea, a mí me cuesta muchísimo todavía utilizar productos naturales al 100%, pero es uno de mis objetivos para este año. Así que estoy ahí probando, buscando marcas un poquito, pues ya sabéis, para poner todos al final nuestro granito de arena e ir sumando. Empiezo por la base de maquillaje que estoy utilizando ahora mismo. Bueno, ahora mismo llevo todo el verano, porque si algo me convence de esta base, no solamente por lo bien que te deja el rostro uniforme, sino porque también tiene factor protección 50 y la utilizo a diario. Es indispensable para mí utilizar brochas, sabéis aquí que tengo mi cubierta con un montón de brochas en todos los tamaños. Y además es que lo aplico en cuestión de segundos. Os recuerdo la importancia de utilizar buenas brochas para el maquillaje, no solamente porque es una buena manera de aplicar el maquillaje para que quede de manera uniforme, sino también porque nos ayuda a ahorrar en producto para no malgastarlo y hacer que nos dure muchísimo más. A continuación paso a los polvos solares, que bueno, yo sé que este es un paso que mucha gente lo aplica al final, yo a veces repaso un poquito, sobre todo para igualar el rostro con el cuello y el escote y detrás de las orejas, que a lo mejor se nota un poquito, sobre todo ahora que estoy utilizando un maquillaje que es un tono un poco bronceado, o sea, porque estos días he estado tomando el sol, he cogido colorcito, pero en las próximas semanas seguramente vaya perdiendo ese tono, o sea que voy a necesitar disimularlo un poquito, sobre todo en los límites del rostro, aplicándolo en el cuello. Para ello es importante haber hidratado el cuello, porque si no, estos polvos solares nos pueden provocar sequedad en el cuello y también arrugas. Así que ya sabéis, chicas, súper importante siempre una buena hidratación. Aplico muy poquito los polvos solares, porque en realidad es para matificar, para que no quede muy brillante el maquillaje, porque al ser un maquillaje fluido siempre queda un poquito brillante. Si estuviéramos haciendo un maquillaje de fiesta un poquito más elaborado, me tomaría la molestia de aplicar iluminador y diferentes tonos y todo eso, pero ya hemos dicho que no, que este es un maquillaje rapidito y natural para diario. Voy a adivinar otra cosa que seguro estáis pensando, y es, esta chica casi no tiene cejas. Tengo cejas, las tengo oscuras, pero las tengo un poquito calvitas aquí en esta parte, y por eso para mí es indispensable, antes de nada, siempre aplicar un poquito de maquillaje. Yo no me hago microblending, ni ningún tratamiento, ni nada de esto que está ahora tan de moda. No tengo tiempo, sinceramente. Y como es algo que vais a ver, que es que lo soluciono con esta paleta de maquillaje, bueno, o tengo un millón de paletas de maquillaje en tonos marrones, arena. Esta para mí es la básica, la que si me tengo que ir de viaje y tengo que meter en el bolsito o lo que sea, la que llevo conmigo, que es en tonos marrones, arena, y me vale perfectamente para simplemente con una brochita me repaso un poquito las cejas en cuestión de segundos. Por eso, claro, a mí me preguntan si me voy a hacer algo en las cejas, algún tratamiento, y digo, ¿para qué me voy a molestar si es algo que yo soluciono en cuestión de segundos? Ya veis, con cualquier maquillaje en color marrón chocolate y una brochita y listo. Ahora bien, hay que tener práctica para que queden más o menos iguales. No siempre me quedan completamente simétricas, pero bueno, también es parte de que se vea natural. Y ya que estamos con los ojos, cuando tengo prisa, reconozco que me da muchísima, pero muchísima pereza
hacerme lo que es la raya del ojo, o sea, por lo menos perfilarlo un poquito por debajo, porque pues sí, tengo que concentrarme muchísimo, estar ahí mirando, y al final lo que hago con este mismo pincel con el que me echo las cejas, un poquito me perfilo la parte de abajo de los ojos, muy poco. Es simplemente para dar un tono y que no queden completamente desnudos. Ahora pasamos al color que le voy a dar a los párpados en mis ojos. Como veis, yo tengo unos rasgos latinos, españoles, y soy morena, y me gusta muchísimo cómo queda de manera natural los tonos arena, los tonos con un poquito de dorado, en marrones, y dependiendo de la época del año pues voy subiendo, bajando un poco el tono. Y me encanta esta paleta porque tiene un tono que es bastante... Este es muy clarito, pero este me gusta mucho porque es súper natural. O sea, no da la sensación de ¡guau! ¡Qué maquillada va esta chica hoy! Sobre todo si queréis un maquillaje discreto para ir a trabajar por la mañana o incluso para salir a pasear, a hacer deporte, que os apetece ir un poquito maquilladas y poneros guapas, pero tampoco que se vea que vais, pues eso, ultra mega maquilladas. Y como veis, además, al ser un tono discreto, se aplica así corriendo. Como veis, no me estoy tampoco esmerando muchísimo en la técnica, porque es un tono muy suave, súper suave. ¿Y cuál es la clave para que este tono tan suave quede bien? Darle un poquito de profundidad, combinándolo con uno que sea mate. El que acabo de aplicar en el párpado, vamos, en los párpados, es un tono un poco metalizado. Pues luego lo mezclo con este otro, que es mate, que a priori yo lo veo aquí en la paleta y digo, este tono no me gusta nada, pero me sorprende porque luego sienta bastante bien. Y este lo perfilo simplemente un poquito, o sea, lo que es la almendrita del ojo la perfilamos hacia la ceja, hacia arriba. Sobre todo intentando que quede más maquillaje, un poquito más oscuro hacia este párpado. Y ahora que ya le hemos dado un poquito de vida a los párpados de los ojos con un tono en arena marrón, vamos a dibujar una fina línea. Y aquí mi reto, y lo reconozco personalmente, es no pasarme en que quede demasiado larga. Cuando quiero un maquillaje natural, quiero perfilar los ojos, pero mi reto siempre es que la línea no quede gruesa ni demasiado larga. A lo mejor eso lo hago cuando, pues ya os digo, es un maquillaje más elaborado de fiesta. Así que, por favor, paciencia, porque aquí es donde necesito máxima concentración. Bueno, no creo que haya un día en mi vida que consiga que la línea de los ojos me quede exactamente igual, por lo menos simétrica, pero al menos hoy yo creo que me ha salido decente. Siguiente paso, por supuesto, una máscara de pestañas. Yo no me complico mucho la vida con las máscaras, a mí me vale casi cualquiera que sea en color negro y que tenga una buena brocha que se aplique rápidamente. Para mí la diferencia entre una máscara de pestañas en un maquillaje elaborado y otro más casual y natural como este es sencillamente la cantidad de producto que aplicas. Cuanto más aplicas, más gruesas se ven las pestañas, más tupidas, y cuanto menos, pues menos se ve. Ya queda muy poquito, pasamos al colorete, y cuando tengo prisa siempre tiro directamente de este, que es el que a mí me gusta porque tiene un tono melocotón con un poquito de iluminador, que sobre todo en esta época del año cuando estoy bronceada siento que queda súper favorecedor. Y además, como viene la brochita, que a ver, esta no es la mejor brochita del mundo, eso ya os lo digo, pero me vale para llevar en el bolso, para ir retocando a lo largo del día, y a mí me gusta mucho que quede bien marcadas. A mí me gustan las mejillas tipo Heidi, o sea, que se me vea saludable, que se me vea buena cara un día como hoy, más que nunca. Ya solamente queda dar un toquecito de color a los labios, pero va a ser un tono muy discreto. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los tonos llamativos, en fucsia, rojo, son los que más me veis en mis vídeos de moda cuando salgo, pero en mi día a día me gusta simplemente llevar un tono discreto. Y como cuando salgo de casa por las mañanas para trabajar o hacer recados o lo que tenga que hacer, no me apetece luego estar pendiente de los labios, de estar ahí retocando todo el día y quiero aplicármelos de una manera muy rápida, utilizo algún labial que sea permanente o por lo menos prometa serlo. Este desde luego cumple su función, es muy fácil de aplicar. Me costó muchísimo dar con el tono apropiado, ahora os lo dejaré aquí en la descripción, y me encanta porque veis que es súper discreto. Como veis, ni perfilo ni movidas. Vamos a lo rápido, este labial ya viene con su pincel y en cuestión de segundos me lo aplico. Al final, el objetivo de este tipo de labiales tan discretos
es simplemente dar un toquecito de color, o sea, marcar un poquito, dibujar el labio en nuestro rostro. Y luego, muy importante, si es permanente, hay que extenderlo bien para que no queden pegotes, porque luego los permanentes tienden a eso, a que se quede acumulado en la comisura de los labios y queda muy feo. No soporto los labios agrietados o ese efecto de sequedad en la boca, por eso me gusta mucho este, que viene también con su hidratante. Y ya con esto tendríamos el maquillaje listo. Como veis, este es el maquillaje que os tiene que sonar, porque muchas veces me dejáis comentarios diciendo: ¡jo, qué buena cara tienes hoy! Y eso que estás sin maquillar. Estoy maquilladísima, como podéis ver, pero este es mi maquillaje diario, rapidito, el que utilizo, pues ya os digo, cuando tengo que salir de casa a toda prisa porque tengo una reunión, una cita o lo que sea. Así que nada, espero que os haya gustado. Mirad, os lo voy a mostrar cómo queda aquí con el pelo suelto, un poquito más arreglada. Os voy a dejar aquí en la descripción del vídeo los enlaces a los productos de Freshly que he utilizado en mi rutina de belleza diaria. También os voy a dejar las referencias de los productos de maquillaje que está utilizando. Y bueno, voy a soltar un poquito para que veáis cómo suele quedar el resultado. Mucho mejor que al principio, ¿a que sí? Espero que este vídeo os sirva, os venga bien. Si tenéis cualquier pregunta, queréis saber cualquier cosa de los productos que os he recomendado, no tenéis más que dejar aquí vuestro comentario y yo cuando pueda lo iré respondiendo. Y si os ha gustado este vídeo y os ha venido bien, no dudéis en darle a like y suscribiros para no perderos el siguiente. Nos vemos pronto.